La conexión entre las personas y los caballos vienen desde siempre. Esta semana, en El Profe Relata, Matías Albarracín. bueno, Matías, bienvenido al Profe Relata, bienvenido a esta temporada 3 de Argentinos Olímpicos y Paralímpicos. La verdad que para mí es un placer tenerte como primer representante de la equitación, así que la verdad, un placer, bienvenido. Bueno, gracias. El placer es mío. Si soy el primero, siempre está bueno ser el primero para los que somos deportistas. Bueno, Mati, como te anticipaba un poquito fuera de lo que era la grabación, esto es como un viaje en el tiempo. Ajá. Así que vamos a ir al comienzo absolutamente de todo. ¿Qué recordás de tu infancia? Y viste que la infancia es como cuando tenés la hoja está en blanco, total. Entonces ahí es todo aventura y no tenés como si no te acecharan los problemas. Tenés todo el libro para escribir, apenas sos una hojita y un preámbulo de todo lo que va a venir. Así que los recuerdos son todos buenos. Era una infancia distinta, donde jugábamos en la calle, donde andábamos en bicicleta, las amistades eran todas palpables. Hoy en día es bastante difícil no tener un amigo tangente porque te hablas por teléfono, whatsappeás, pero no es lo mismo. En aquel momento nos llenábamos de barro. Yo pasé mi infancia en Citibel, las calles eran de tierra, literalmente, entonces nos volvíamos de barro de los pies hasta las orejas y todos recuerdos divinos. Y como te decía, tenés todo para escribir, entonces las preocupaciones eran cero, pero cero, cero, cero. Cero. Hasta los 15, 14 años eran cero. Después ya empezás a tener alguna que otra obligación, empezás a querer, empezás a moldearte y empezás a buscar, bueno, qué es lo que vas a querer hacer de tu vida. Ahí empiezan algunas preguntas, pero hasta los 14 años tuve una infancia, reconozco, muy feliz, un hermano muy cercano, no solo en lo deportivo, sino también en la edad. Entonces compartíamos los mismos gustos o los mismos amigos. Bueno, ¿quién no jugaba en la plaza al fútbol en esa época? Hoy es un poco más difícil, pero en aquel entonces yo te digo que tuve una infancia muy feliz. ¿Cuándo aparece este contacto con el deporte, pero no la equitación? ¿Si hubo algún deporte antes? Sí, hubo, bueno, en la plaza al fútbol todos los días desde que salíamos del colegio, almorzábamos algo rápido y ya queríamos estar en la plaza hasta que se hiciera de noche. Después, mi familia también está un poco ligada al rugby. El hermano de mi papá fue entrenador del rugby durante muchos años en La Plata Rugby y bueno, entonces teníamos ahí una asociación. Y La Plata además es una ciudad muy rugbyística donde todo el mundo en algún momento hace algún paso por ahí. Así que también jugué un rato al rugby, me entrenaba, hice amigos, bueno, me enseñaba un poquito el reglamento y las leyes de no solo del rugby, sino para la vida, ¿no? De la amistad, del compañerismo, de empujar todos juntos para el mismo lado, etcétera. Así que también hice el rugby, mi papá en un momento me llevó también a tenis, qué sé yo, no hice básquet ni otra cosa, pero porque no me daba el tiempo, pero hubiese hecho todos, porque mi papá siempre nos impulsó a hacer algo deportivo, siempre. Y obviamente caímos ahí porque teníamos todo servido, pero siempre hicimos deporte desde chicos. Lo nombrabas a tu papá, que también fue olímpico, en dos oportunidades. En Sí. Los Ángeles 1984 y en Atlanta 1996. ¿Fue una inspiración para vos en este sentido de querer acercarte al deporte? Y en el 84 yo tenía apenas 5 años, no entendía mucho, pero sabía que era una cita enorme ir a un Juego Olímpico. Cuando fui a Atlanta 96, que ya tenía 15, 16 años, ahí ya lo acompañé a mi papá, o sea, estaba acreditado, podía entrar a los lugares, fui a ver al Dream Team de Michael Jordan. Bueno, y a partir de ahí dije, loco, yo quiero esto, yo quiero esto para mi vida. No sé cómo, pero voy a tratar de imaginármelo y recorría la pista en donde iba a competir mi papá. Y yo decía, bueno, a ver cómo me veo hoy con el caballo que tengo. Bueno, acá esta no la paso, esta está difícil, esto está complicado, pero por lo menos yo ya tenía la inspiración. En el 96, en ese Juego Olímpico, yo hice un clic porque vos podés hacer cualquier deporte o cualquier actividad en tu vida. Pero ¿cuándo te cruzás con tus ídolos? Vos sos músico. ¿Y cuándo te cruzás con Cerati?
tenés que ser Cerati para cruzarte con él, o sea, tenés que tocar más o menos parecido, tenés que ser como Freddie Mercury, tenés que ser como Shakira, qué sé yo, para acercarte un poco a lo parecido. Bueno, yo no era ni siquiera, pero al ir atrás de mi papá me codeaba con los ídolos míos. O sea, yo a los 15, 16 años le pedía autógrafos a los ídolos míos, pero de par a par. O sea, me firmaba el autógrafo y después me daba vuelta y nos sentábamos en una silla espalda con espalda, no que me tenía que ir, o él se iba. Así que yo creo que ese Juego Olímpico de Atlanta de mi papá fue como la antorcha, me quemó, diría, directamente, me quemó. Como que se prendió esa llama, ese pebetero dentro tuyo, en ese sentido. Sí, sí, yo dije, no sé en cuál cita voy a estar, no sé en qué Juego Olímpico. Yo soñaba primero con un Panamericano, ¿no? Yo tampoco tenía... siempre es lindo soñar, pero a mí me gustaba tener siempre los pies sobre la tierra, y con un Juego Panamericano para mí estaba hecha la carrera. Iba a estar en una Villa Olímpica, iba a estar con los atletas argentinos destacados, iba a estar con los mejores jinetes de América en mi disciplina. Ese era mi piso. Y bueno, pum, 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 salté 5 Juegos Panamericanos, y después quedaba solo subir un poco más y así los Juegos Olímpicos. O sea, a mí me picó en ese 96 y nunca más me quise bajar. ¿Cuándo aparece realmente la equitación en tu vida? Hablamos un poquito del rugby, del tenis, pero ¿cuándo aparece realmente la disciplina que después es la que te dedicas? A los 9 años, mi papá me llevó al Hípico La Plata. Siempre andábamos con él, a dos en caballo, y cuando íbamos a Pinamar, andábamos con los caballos, pero de cabalgata, y siempre era lindo, pero a lo salvaje. Entonces, cuando teníamos 9 años, nos fuimos al Hípico La Plata a la escuelita, lo cual era un poco aburrido, todo, pero era la parte técnica y era lo que después iba a forjar los cimientos. Y a partir de ahí empezamos a montar y teníamos que decidir entre el rugby, porque nos decían, bueno, Albarracín el sábado juega. No, tengo un concurso, tuve que elegir. Entonces me incliné por la equitación, que no sé si me gustaba más, me gustaban incluso más juegos de equipo, pero ahí yo tenía todo servido y qué sé yo, era como más lindo hacer lo que tu papá hacía que lo otro, que yo me sentía medio sapo de otro pozo. A pesar de que tenía amigos y todo, no me sentía que fuera mi lugar. En cambio, olímpico sí, yo me sentía que con los caballos era mi lugar en el mundo. Para los que no conocen o no saben bien de la hípica, ¿nos querés explicar un poquito cómo es la disciplina en algo rápido? Rápido es. Nosotros tenemos que estar arriba de un caballo, dirigirlo con las riendas y las piernas y saltar obstáculos que nos proponen siempre de manera diferente y aleatoria. Y tenemos que tratar de pasarlos sin derribar. Ese es más o menos el reglamento. Después, por supuesto que hay cuánto es voltear, por qué vale el tiempo. Bueno, eso es un poquito más finito, pero lo normal es 15 vallas seguidas, las tenés que pasar de la 1 a la 15 sin derribar ninguna. Y no siempre es el mismo trazado, siempre va modificándose. Y cada obstáculo es diferente. Hay una vertical, hay oxer, hay combinaciones. Bueno, y ahí depende qué caballo tenés. A veces es más fácil una vertical, a veces es más fácil un oxer. Eso dependerá un poco de tu montado. ¿Recordás tu primera competencia? Sí, 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 sí. Fue ahí en el Hípico de La Plata. Los 19 de noviembre, que es el aniversario de nuestra ciudad, se hace un concurso muy grande. Se hacía un concurso muy grande, de los más importantes del país. Y en el armado ese, de todo ese gran premio lindo para la primera, aprovechaban y debutaban los chicos que salían de la escuelita. Y ahí debutamos mi hermano, mi prima, que después no continuó, y yo. Y bueno, obviamente no importaba ni la falta ni nada, ¿no? El único reglamento era poder continuar los obstáculos en el orden ascendente. 8 vallas, terminabas, y me acuerdo que después pusieron un podio, y bueno, nos dieron una soda cada uno, y la abríamos como si fuera un champán. Ese recuerdo lo tengo muy nítido. ¿Y te acordás algunas sensaciones de esa primera pasada? Me acuerdo que con el grupo de amigos de la escuelita, se hablaba mucho de nerviosismo. Y para mí, cero, nada. Para mí era al revés. Era, bueno, nos aburrimos tanto tiempo, por fin viene algo emocionante, algo lindo, algo que tenga un poquito de adrenalina. Así que yo, nervios cero, como si no me diera cuenta o como si hubiese saltado toda la vida. Y en realidad ese fue el primer día. Yo tengo una duda y es que tiene que haber una
conexión entre el jinete y el caballo? Sí, tiene que haber. Sí, sin duda. El que no la tiene y va desparejo y todo, no es un binomio. Es un caballo por un lado y otro por el otro. Es como si los defensores y los mediocampistas no estuvieran en conexión o un equipo que no se entrena nunca y de repente se juntan a jugar. Puede salir bien, pero difícilmente se sostenga en el tiempo. En cambio, si vos tenés una conexión, un feeling con el caballo, todo fluye y todo sale muchísimo más rápido. Y ves mucho compañerismo, sobre todo de su parte. Porque vos sos consciente de cada movimiento, de lo que vas a hacer, de cómo te levantaste. En cambio, el caballo no tanto. Y cuando vos sentís que el caballo está dando todo por vos, bueno, ahí sentís una conexión que es importantísima, sobre todo para cuando los palos empiezan a subir. Al principio, él tiene que ser tu maestro y tu lazarillo, te lleva. Pero cuando pasa un buen rato, necesitas vos guiarlo y eso es lo que hay que tener, una conexión especial. ¿Cómo llega tu llamado a la selección? Bueno, el primer llamado fue en las juveniles. Me acuerdo que en el año 97 había un sudamericano en Argentina y yo tenía un caballo bastante piola y ese fue el primero. No había tanto como un llamado, sino bueno, ¿quiénes tienen la capacidad de encarar estos palos? Porque ya teníamos que saltar un metro 40 con 14 años. Y bueno, entonces a mí no es que me dijeron, Matías, vos estás en el equipo, sino que le dijeron a mi papá me preparó y me dijo, tal día hay una competencia que representas a la Argentina. Bueno, pero le digo, yo tengo pasaporte brasileño, porque yo nací en Brasil. Me dice, sí, eso lo tenemos que arreglar porque a los 17 incluso vas a tener que elegir a quién querés representar. Bueno, ok. Así que a partir de ahí opté por ser argentino y me hice un DNI ya con otro número, no tenía número extranjero, sino ya un número argentino y empecé a representar a Argentina. Y a partir de ahí nunca más salí. Un llamado fue, en todo caso, al año siguiente, en donde me dijeron, Matías, ¿querés representar a Argentina? Era en Brasil. Le digo, sí, pero yo no sé si mi papá me puede costear los gastos, es un poco caro. Y me dijeron, bueno, vamos a ver qué podemos hacer. Nosotros sentimos que con vos el equipo es mucho más equipo y se fortalece. Ahí yo sentí un verdadero llamado, como diciendo te necesitamos y queremos que estés en el equipo. Y hubo un esfuerzo de mucha gente alrededor que permitió que yo fuera, bueno, ayudé a la medalla, saqué medalla individual y ahí me sentí parte de un equipo nacional llamado por directivos o por los que manejaban la pelota en ese momento. ¿Y qué recordás de representar a la Argentina en ese primer instante? Fue lo más lindo de todo. Cuando fue en Argentina fue algo especial porque todo el público era argentino y yo creo que los brasileros siempre, los sudamericanos son favoritos y sin embargo nosotros quedamos primero y segundo de manera individual. Entonces fue una fiesta única. No fue hacer un evento para que vengan en nuestra cara y se lleven las medallas, sino todo lo contrario. Así que fue una situación especial y sobre todo porque me parece que a partir de ese concurso y de la posibilidad de ganar una medalla, es como que yo me convertí en profesional. No lo era menor, estudiaba, vivía de otra cosa, no ganaba dinero, pero a partir de ahí yo me entrenaba como un profesional. Y ese clic que estás charlando ahora, ¿cómo llega? En realidad, vos nunca te sentís preparado, vos siempre sentís que tenés que rendir y todo. No te hablo ahora, pero te hablo de los 17 a los 25, sentís que siempre tenés mucho para aprender. Hoy también, pero en aquel entonces mucho más. Pero en un momento no hay un clic, sino que empieza a haber trofeos o torneos en el cual vos te convertís en el favorito. Ahí alguien te hizo el clic. No lo haces vos y no sentís, sino que vos vas al concurso a participar y aprender. Vas al concurso a participar y a dar lo mejor. En un momento vas al concurso a ver cómo no salís del podio. Cuando miraste para atrás y dices, che, me están entrevistando a mí, me están poniendo como favorito a mí, soy favorito, incluso cuando termina, el favoritismo se dio y gané. A partir de ahí se da el clic, pero no te das cuenta. Es como que es una transición que te preparas diferente, pero nadie te lo dice. Lo sentís porque empezás a ser uno de los candidatos. ¿Y qué demanda ser un atleta de alto rendimiento? Eh, un montón de cosas que tienen que ver más con dejar que con poseer. O sea, tenés que estar muy liviano de equipaje para poder dedicarte solo a la equitación, la cabeza y todo. Entonces,
dejás de ir a jugar a la pelota porque no te querés lastimar, dejás de ir a la fiesta porque por ahí no te querés acostar tan tarde, empezás a ir al gimnasio con otra cabeza, empezás a dormir mejor y empezás a consumir cosas que tienen que ver con el alto rendimiento, cuando antes consumís lo que te cae en el teléfono o en la vida. En cambio, a eso lo empezás a dejar de lado. Decís, yo esto no lo quiero, esto no lo quiero, esto no lo quiero. Cuando te das cuenta, estás dedicado solo para las cosas que tienen que ver con el alto rendimiento deportivo. Charlábamos al principio de que tu sueño en realidad al principio era estar en un Panamericano. ¿Recordás ese primer Panamericano? Sí, sí, sí. Yo ahí, la experiencia en cuanto a resultados fue bastante positiva porque fui, de los 4 argentinos, fui el mejor y eso eh, sirvió para obtener la plaza para ir a los siguientes Juegos Olímpicos, que al final fue otro jinete, pero digamos, la obtuve yo, el logro. Y recuerdo que no estaba nervioso, pero la pasé mal porque mi vida no estaba bien en ese momento. O sea, todo lo que yo había esperado para estar en un juego panamericano me atravesó con otros problemas personales, todo, entonces tuve ataques de pánico, tuve otras cosas que no me sirvieron a la hora de estar enfocado 100% en la competencia. Aún así, fui el mejor y en algunos momentos este, pude demostrar un poco de mi destreza, pero lo cierto es que no llegué bien. No, no, y la cita que más había soñado, lo que mejor quería hacer, y llegué con problemas de respiración, de las piernas que se aflojaban, bueno, y además con la ignorancia de saber que en realidad lo que me pasaba era otra cosa que no tenía nada que ver con el deporte. Entonces, siempre pensé que llegada a estas citas me iba a poner nervioso, o no iba a rendir, o iba a sentir lo mismo, y en realidad perdí casi un Panamericano más, porque después fui a otro y no te digo que me pasó lo mismo, pero estaba al 95 y tenés que llegar al 101. Si hubiese sabido que los problemas eran paralelos y ajenos, hubiese hecho terapia, hubiese hecho otra cosa y hubiese llegado al segundo Panamericano mucho mejor. Donde igual fui otra vez el mejor argentino y otra vez obtuve la plaza, pero di ventajas. Yo creo que podía haber obtenido los mismos resultados, pero incluso sintiéndome el candidato que me sentía a los 22, 23 cuando hice el clic. En esto es, si lo ponemos en tiempos, es el Panamericano de 2007 de Brasil y Exactamente, el Panamericano de Guadalajara 2011, que exactamente. conseguís la plaza para los Juegos Olímpicos de Londres 2012, pero ¿qué pasó ahí que no es tu primera experiencia esa de un No, no. Juego Olímpico? No, ahí yo obtengo la plaza y además en esas circunstancias sí tenía una yegua que creía que era apta para ir a los Juegos de Londres. Terminan los Panamericanos, vamos a los Juegos Nacionales acá en Argentina, me va bastante bien, decido darle un descanso a la yegua. Como era yegua, el propietario quiere darle un servicio que es montar con un padrillo para sacar una cría. Bueno, eso al final no sucede, pero todo ese tiempo que pierdo cuando vuelvo a entrenarme para prepararme para Londres, la yegua no la siento bien físicamente. Llamo al veterinario, bueno, se ve que había terminado el fin de año anterior con una lesión en la mano y esos 2 meses que nos dedicamos a tratar de sacar una cría, a tratar de, en vez de estar cerca de la yegua, nos dedicamos a otra cosa y perdimos un poco el foco. Entonces después fue tarde. Cuando recuperé esa lesión de la mano, no llegamos bien para ir a una cita olímpica, así que decidimos bajarnos. Así fue un poco lo que pasó. ¿Y cómo evoluciona Matías desde ese momento a Toronto 2015, esos Panamericanos? Bueno, yo dije, lo que me pasó no me puede pasar más. Ya empecé a descartar un montón de cosas, ¿por dónde va esto? Y ahí me acuerdo que me preparé como el mejor. Tenía un caballo muy bueno y entonces fui a prepararme un gimnasio especializado donde también había la parte psicológica y mental, hice terapia, me preparé para ser el mejor y sacar medalla. Dije, por lo menos me voy a preparar, porque lo otro ya me salió mal, perdí mucho tiempo, me distraje, le hice caso a otra gente que no tenía noción de cuáles eran mis sueños verdaderos. Ahora cierro y no entra nadie más acá. Soy yo y el egoísmo mío.
Suena duro, pero me dediqué a eso. Entonces viene Toronto y yo estaba preparado de otra manera. Tenía más experiencia, tenía otra edad y había dejado que se cuelen algunos fantasmas, punto. Entonces eso fue un Panamericano maravilloso, donde sacamos medalla, donde logramos un récord, donde dijimos, sí, al final no somos tan malos, que siempre tenemos que andar mirando a los tipos cómo se subieron al podio, nos subimos nosotros. Y bueno, y después venía los Juegos Olímpicos y había que prepararse de la misma manera. Pero para eso, bueno, hubo que tropezarse un par de veces y sí, me tropecé 2 Panamericanos antes. En ese Panamericano logran medalla de plata en saltos por equipo. Sí, todo un suceso porque hacía años que la equitación moderna no se lograba. Argentina había perdido mucha pisada, los brasileños siempre fueron potencia, Estados Unidos y Canadá ni hablar, se colaba un poquito México, que tenía mejores estructuras y un poder económico mayor que el nuestro, y nosotros con un proyecto ambicioso, más cada uno pulió los problemas que tenía y nos enfocamos en tratar de dar pelea. Y bueno, y no fuimos solo por nada, media falta por tiempo. Así que yo creo que eso fue una bisagra importante, no solo para ese equipo en sí, sino para la equitación argentina. A partir de ahí empezamos a creer un poco más en nosotros. ¿Y qué sensaciones te trae esa medalla? Bueno, ese creo que fue uno de los días más felices de mi vida. Por lo menos en lo deportivo, sin duda, porque yo siempre soñé en ir a un juego panamericano, pero no quería ser el tipo que iba a participar y se volvía. Y después cantaba que, no, yo quería ir a un juego panamericano y decía que, porque ir quieren ir todos, ¿no? Yo fui a un juego panamericano, pero ¿cómo te fue? No, salté solo el primer día. Eso a mí no me sirve. Por eso los anteriores que fui finalista y logré ser el mejor y lograr. Para mí era eso. Si no, prefiero no ir. De hecho, cuando no estuve, no fui. Pero cuando fui, yo quería hacer medalla. Quería hacer medalla a como sea, para demostrar al mundo que podíamos hacer algo diferente. Porque está bien, Brasil es potencia, Estados Unidos es potencia, Canadá es potencia, pero eso tenemos que ir contra los obstáculos. Muchachos, ¿qué vamos a hacer nosotros para con el caballo que tenemos pasar todos esos obstáculos directamente sin tirar ninguno? Después Brasil, si lo hace, que lo haga. Pero nosotros, ¿cómo vamos a hacer para hacerlo mejor? Eso es lo importante. Y así fue como decir, bueno, hay que hacer esto, hay que hacer esto, hay que hacer esto, hay que hacer esto, hay que hacer esto. Hagámoslo. Y así fue, sin importar lo que hacía Brasil, Estados Unidos o Canadá. Llega lo que es tu primer Juego Olímpico, que es Río 2016. ¿Cómo Uh-huh. fue la preparación para esa cita? Ahí, bueno, primero teníamos el apoyo del ENAR, que es el Ente Nacional de Alto Rendimiento, que nos dio absolutamente todo, 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 todo lo que se te ocurra para ser el mejor atleta que pueda ser. La mejor versión, si tenía que salir, salía en ese Juego Olímpico, porque el ENAR tenía de todo para darte, todo. Pero te hablo desde psicología, desde economía, desde fundamentos, de profesionales, todo. Entonces no había ninguna excusa, ninguna. Después eso decayó un poco, pero en ese momento era el apogeo y la plenitud de todo. Un Juego Olímpico al lado de casa. Entonces me fui a Europa, lo cual hizo que me dedique solo a mi caballo y solo a mí. No tenía que dar clases, no me faltaba la economía, mi familia estaba bien, los caballos que estaban acá estaban cuidados, pero yo no me ocupaba de tener ningún tipo de distracción más que eso. Así que me dediqué al 100%. No había otra cosa para mí que un Juego Olímpico. Yo era como Messi en el Barcelona. Entraba al vestuario y tenía la remera colgada, más o menos así. No me faltaba nada. Entonces, bueno, así vino el rendimiento después. Fui un poco egoísta, dije, el que quiere venir a verme, me viene a ver, pero sepan que yo estoy dentro de un equipo y no me salgo de ahí. No voy a comer afuera con nadie, no voy al shopping con nadie, no voy a la playa con nadie, ni quiero ver a nadie, perdónenme. Pero yo no sé cuándo voy a volver a un Juego Olímpico. Esta oportunidad no se me va. Listo, quedó claro. Y bueno, sé que había muchos conocidos en la tribuna, pero para mí no había nadie. Así me preparé. ¿Qué sentiste haber sido diploma en esa cita olímpica? Y fue lo más grande de todo, porque cuando yo era juvenil y te contaba que fui medalla en los juveniles, después fui a Brasil y todo, era como que yo quería demostrar que no podíamos ser tan malos en algo, que no puede ser, que algo tenemos que hacer bien como para ser del lote. Y eso era como demostrar al mundo, ven que se puede, no porque Matías Albarracín lo logró, pero ven que se puede, que con algo bien hecho, con una meta bien clara, se puede. Entonces para mí fue una satisfacción doble. El diploma llegó, pero yo ni cuenta me di porque estaba
los periodistas que me preguntaban las sensaciones, hasta que miro el cartel y había quedado octavo. A mí podía haber quedado décimo, pero yo, el objetivo que era pasar los obstáculos en limpio, yo lo había logrado. Fui a la final y lo logré. La gente hablaba, Matías Albarracín va por la medalla, todo. Yo sabía que no, era difícil eso. Pero que la gente lo pensara y que lo dijera, significaba que entonces hay un tipo argentino que en una disciplina que todo el mundo piensa que somos un fiasco, había un tipo que iba por la medalla para el periodismo. Bueno, y ese era yo terminando entre los 8 mejores. Así que para mí fue un orgullo enorme y ese sí fue seguramente el día más feliz de mi vida en lo deportivo. ¿Y qué recordás de haber estado en esa cita olímpica? Ahí tengo todos recuerdos lindos, todo, no hubo uno malo, no hubo una mancha, el caballo estaba impecable, no me faltaba nada, los días parecían que estaban todos soleados, la villa fue una satisfacción. No siempre elegí tus compañeros de equipo y en ese momento eran todos piolas, viste que te llevas bien y eso también te ayuda. Como yo nací en Brasil, hablo el portugués perfecto, entonces me sentía a gusto en lo que quisiera, en lo que necesitara. Bueno, flotaba, o sea, yo era como si pudiera darle consejos a los más chicos o a los de otras disciplinas, cuando era mi primer juego olímpico, pero yo era como si hubiese saltado 10 ya, y como si estuviera seguro de que iba a estar en la final. Las sensaciones eran de un tipo que no, creo que si me ponían en atletismo, faltaba un atleta de jabalina en Argentina y yo lo reemplazaba, creo que tiraba la jabalina lejos. Tenía una sensación de omnipotencia que, bueno, estaba agrandado y eso a veces pecás como de soberbio, pero para estar en una cita así lo necesitas. Y luego, ¿cómo llegan estos Panamericanos de Lima? ¿Cómo es el proceso desde Río hasta esos Panamericanos de Lima 2019? Bueno, ahí yo me separo de Canavaro, que fue mi caballo por excelencia, con el que logré todas estas medallas y diplomas, y se va con el dueño. Él hace algunos concursos, siente que no empatizan como esta conexión que hablamos al principio, se lo da a un jinete español y a los 2 años venía el campeonato mundial. Que no, Argentina ahí sí no tiene demasiadas oportunidades porque es muy difícil, una competencia donde el primer día a nosotros no nos conviene mucho, el formato, etcétera. Pero bueno, fuimos a participar y yo ahí me uno otra vez a Canavaro y empiezo a trabajar con él en ese 2018. No me llega de la mejor manera o como yo sentía, hasta reconectar, bueno, llega a Lima y llegamos bastante bien, pero el caballo ya no es lo mismo 2 años después de una cita olímpica, todo ya llega un poco desgastado, casi 3 años después. Y colaboramos, pero ¿de qué sirvió? Por ejemplo, cuando vamos a la final, que estábamos José Laroca y yo, él me mira y me dice, bueno, ahora ya está, ya hicimos lo que teníamos que hacer por equipo, no salió como salía, como pensábamos, no venimos como Toronto, pero ahora, borrón y cuenta nueva, el fin de semana vamos por la medalla individual. O sea, un tipo ya creía que podíamos. O sea, Laroca me dijo a mí, vamos por la medalla, vamos. Y él sacó medalla individual. O sea que los años anteriores hubo un quiebre enorme para poder creer eso. Y no es que nos dábamos manija para hacer un poquito mejor las cosas. No, no. El tipo sacó medalla de plata individual en un juego panamericano después de 40 años. Yo creo que colaboré con eso, con que se pueda creer que Argentina puede. Y llegan lo que son tus segundos Juegos Olímpicos, Uh-huh. que es Tokio 2020, 2021. ¿Cómo fue la preparación? Bueno, obviamente con la pandemia de por medio. ¿Cómo llegaste a ese juego? Y a ese juego yo llegué bien, pero el caballo llegó mal. ¿Por qué? Porque el caballo ya era veterano. Vos imaginate que desde el 2015 lo estoy compitiendo con él y llegamos al 2021. Cuando se trasladan los juegos a un año más, para mí fue un golpe muy duro porque el caballo, viste cuando dicen que los perros tienen 7 años por cada uno nuestro, para el caballo no sé si tanto, pero parecido. Y 12 meses para él era un montón, porque ya era un caballo veterano, y entonces ya sus movimientos empiezan a cortarse, ya empiezan los dolores, ya empiezan muchísimas cosas a jugar en contra. A mí eso me mató. La pandemia me mata porque en Argentina estaba todo cerrado,
Entonces yo dije, acá en Argentina no voy a lograr mi segundo Juego Olímpico, yo me voy de acá. Porque Europa estaba un poco más abierto, pasar de frontera no era tan difícil, había competencias, con protocolos, pero había. Así que me fui todo el año, me alejé otra vez de la familia. El ENAR no era el poderío que tenía, pero me apoyaron y bueno, y mi economía no era la mejor porque en Argentina no había trabajo, no había nada. Pero traté de enfocarme y de que el caballo llegue lo mejor que pueda. No fue así, pero sin embargo, como era un gran luchador, un batallador de esos que querés siempre un equipo, logramos ir a la final y logramos otro diploma olímpico, pero esta vez por equipo, lo cual también faltaba. Y otra vez esa muestra de que se puede. O sea, ante todos los pronósticos, Argentina devastada, en pandemia, los demás tienen todo para ganar. Nosotros no sabemos si nos estamos preparando en vano o no. Porque si se suspende, Matías Albarracín se fue a Europa un año para nada. Ya me había ido del 2020 y me lo traslada al 2021, o sea, casi un año y medio viajando con PCR, con jeringas hasta en todos lados. Bueno, y finalmente, bueno, dio su fruto y sacamos otro diploma. Pero bueno, quedándome en Argentina no hubiese agarrado nada de todo eso, esa es la verdad. Y que, bueno, vos hablabas del diploma olímpico, que es el mejor resultado desde Tokio en 1964 en la equitación. O sea, era un logro grande a lo que charlamos de este diploma. Claro que sí, claro que sí. Primero, habíamos hecho una gran actuación, porque por ahí, cuando alguien ve el resultado final, Argentina termina octavo y pareciera que, bueno, de 10 equipos, no, de 10 que fueron a la final, pero antes ya habían empezado 20, o sea que 10 dejamos en el camino. Después, sobre la final, ya mi caballo Canavaro no daba más, hizo lo que pudo, el otro tampoco, o sea, como que gastamos todo para llegar a finales, ¿no? Equipo que va y se tira los pies, todo, y en la final, bueno, te comiste 4-1, ¿qué va a ser? Pero dejamos todo en semi. No sé si fuimos finalistas objetivos o qué, pero lo cierto es que cuando teníamos que hacer lo que teníamos que hacer, lo hicimos. Entonces, eso es lo válido. Y también, siendo finalista ya para nosotros era un logro. Y después se caen dos equipos, pero porque se caen, bueno, y porque las reglas son las reglas y el que mete el gol en el último minuto, vale, ¿viste? Por eso cuando dicen, este se defendió los 90 minutos, hay que hacer lo que hay que hacer con las armas que vos tenés. Y Argentina logra ser finalista y después un diploma. Lo que da muestra, sobre todo para el espíritu, es que no éramos tan malos, que hay que trabajar, que hay que tener un objetivo, bueno, se puede. Después la Argentina entra un poquito en una debacle, un poquito en una tibieza, que eso es lo que hay que tratar de volver a hacer un brainstorming y un lavado de cabeza. Hay que decirle a los chicos, che muchachos, pueden, porque están todos, entran a la cancha derrotados, yo los veo. Digo, ¿qué vamos a hacer diferente? No, es que en aquel momento vos tuviste suerte, porque bueno, ¿qué vamos a hacer para tener la misma suerte? ¿Qué vamos a hacer de diferente? ¿Vamos a hacer algo o nos vamos a andar quejando? Pues si nos vamos a andar quejando, directamente, listo, vayamos de perdedor y ya está. Hagamos algo diferente, no sé qué, y después vemos. Mira, hice todo lo diferente y aún así no me fue tan bien. Bueno, capaz que te hubiese sido peor. Eso es lo que yo siempre digo, para tratar de ver el vaso medio lleno. Si pudieras ponerle en dos palabras, una palabra a cada juego olímpico que fuiste, ¿cuáles serían? En dos palabras cada uno, O en una palabra. el primero sería juego soñado y el segundo sería persevera y triunfarás. Me encanta, me encanta. ¿Próximos objetivos que tengas? En realidad, hoy en día me conformaría, mira que no soy de conformarme, pero a veces levantar demasiado la vara te hace que algo sea utópico y te bajas antes de tiempo. Quiero recuperar el nivel que tuve en esos años que te estoy contando en toda esta entrevista. Si tuvieras la chance de sentarte al lado de un Matías que se está por recién subir un caballo y pudieras charlar con él, ¿qué le dirías? Me estoy subiendo a un caballo con este espíritu de hoy. ¿Qué le dirías a un Mati chiquito que está por arrancar equitación y tuvieras la chance de darle un consejo o charlar con él? Mira, cuando di la última clínica ahora hace un mes, me llamaron unos días antes porque había una competencia y saltaban todos chiquitos.
Entonces, antes de dar la clínica me presentaron, agarré el micrófono y dije, "Ah, eso que están haciendo ustedes, yo lo hice. Yo era uno de ustedes, así, con un camino enorme por recorrer, con millones de sueños, y no sabía lo que me iba a deparar. Y hoy estoy frente a ustedes dando una clínica porque ya salté 2 Juegos Olímpicos. Ahora, todos esos errores que ustedes tienen, todos esos llantos que van a tener cuando les va mal y todo, yo también los tuve. Y no estoy hablando por la galería para que se sientan mejor. Les juro que todo eso que ustedes transiten y van a transitar, yo lo viví, pero así, tal cual. Todo lo que a ustedes les pasó, un caballo que se enferma y no te permite competir, una mala pasada, un mal día, todo lo pasé. No hay como en el deporte estés siempre arriba. Y ustedes qué se creen, que nací con 40 y salté mi juego olímpico a los 41. No, nací con 0, monté a los 9, me caí a los 14, pasé a primero a los 18, pasé por varias derrotas y de repente me encontré con un caballo que me llevó a la gloria. Eso les puede pasar a ustedes también. Lo primero que le dije fue eso, y después les dije, ahora, para lograr todo eso, lo primero que tienen que hacer es tener pasión por el caballo en sí. No importa lo deportivo, el caballo en sí. Les tiene que gustar la fisonomía del caballo, la manera de ser del caballo, la manera de comportarse del caballo. Eso es lo primero. Si eso lo mantienen en el tiempo, después cada uno tendrá su juego olímpico. En algunos es el juego olímpico, que es la cita olímpica. Y para otros, un juego olímpico es saltar la prueba del fin de semana de 1,20 m. No importa, pero ese será su juego olímpico. Si pudieras ponerle un nombre a esta entrevista, a esta historia de vida, ¿qué nombre le pondrías? Le diría recuerdos de que algunos días fui bueno. Y si pudieras invitar a un deportista olímpico o paralímpico que vos quieras que también se pase por el podcast y cuente su historia, ¿a quién invitarías? Los medallistas me imagino que ya son muy fáciles de nombrarlos y de que los llamen, ¿no? Yo no sé los resultados como para decirte un nombre, pero buscaría de los participantes el que haya quedado último. El que haya quedado último, porque entrevistar al que está arriba, el que sacó medalla, el que se destaca siempre, no es tan difícil. Y dan consejos, y son unos fenómenos, somos unos genios dando cátedra de lo que deberías hacer y de cómo. Pero el tipo que fue y que quedó último, pero no para ponerle un escalafón y decir el tipo este quedó último y le vamos a entrevistar a ver qué sensaciones tiene, sino para que demuestre, les diga que a pesar de que ese juego olímpico, que hay uno que tiene que quedar último, no todos son, como dijo Velasco, no todos los que van a un juego olímpico van a lograr medalla. El 99% que entra a una villa olímpica sabe que no va a lograr medalla, pero va por su meta propia, para romper su propio récord, ¿no? Y a ese tipo último, a ver si tiene o no desazón. ¿Qué pudo haber hecho mejor? ¿Qué podía haber mejorado? Y cómo se siente. Y vas a ver que ese tipo se siente igual que cualquiera de los que estamos arriba, aún quedando último. Por haber estado en una cita olímpica, por representar a Argentina, por haber dado el máximo. Vos das el máximo y por eso es último, porque tu máximo no alcanza, porque ese día tuviste un mal día o lo que fuere. Una de los espíritus de Lenar era, nosotros le vamos a dar todo. Si después nos gana el rival, es porque fue mejor. Ese día o siempre, no importa, pero ese día, por lo menos en esa cita. Pero nosotros tenemos que dar todas las herramientas. Ver si ese tipo tuvo todas las herramientas y si dio lo mejor. Va a ser que no se arrepiente de nada, seguro. Y aún así, cuando se lee en el ranking, por ahí quedó último. Digo último, pero digamos, alguno que por ahí no pasó en la primera ronda. Está muy bueno lo que estás diciendo, Mati. La verdad que sí, es ir a competir, no a participar, a competir, a dejar todo. Aunque capaz el resultado después no sea como diciendo, bueno, trajimos medalla. O muchas veces los argentinos somos como diciendo, bueno, no trajeron, no vinieron con medalla,
ya está, no tiene que haber relevancia en eso. Y bueno, es esta oportunidad en la cual tratamos de entrevistar a la mayoría, a abrir. No importa si haya ido a un juego olímpico, si haya ido a 2 o si haya ido a 5, sino darle la oportunidad de charlar, de contar su historia. Y la verdad que estoy muy agradecido de que te hayas pasado por el podcast y nos hayas comentado tu historia, tu forma de ver también el deporte. Y que traigas una disciplina nueva como es la equitación. Bueno, gracias a vos por darme la oportunidad de hablar un poco de un deporte que por ahí no es tan popular. A nosotros también nos sirve mucho eso. Y cuando la gente, porque a mí también me ha tocado decir, incluso hasta de mis propios compañeros de disciplina, no traen medalla, no sé para qué fueron, dicen así, ¿no? Pero yo te aseguro que lo decimos desde un lugar de bronca, de que nos hubiese gustado que traiga una medalla, por supuesto, pero no. Cuando el ENAR empezó a recortar gastos, una de las cosas que dijo la gente dice, a mí no me interesa comprarme un pedazo, una pizza más. Prefiero comer una porción menos, pero que la guita vaya a los deportistas. O sea, la misma gente que por ahí dice, ¿para qué va? Mirá con el dinero que gastan. Muchos dicen así en la mesa de café. Y sin embargo, cuando recortan los gastos para los atletas, los primeros que defienden es el pueblo. Dicen, yo prefiero comerme una pizza menos, yo prefiero pagar un mango más el celular porque ese impuesto sé que va para los atletas y los quiero ver en los Juegos Olímpicos. Entonces ahí demuestra que los tipos cuando tienen que representar y ponerse tu camiseta se la ponen. Después de la bronca te dicen, mirá vos, esto, ¿a qué van? Pero lo cierto es que el pueblo argentino es muy fanático de los atletas que los representan. Así es, así es. Así que, Mati, la verdad que para mí es un placer. Como te decía al principio de la entrevista, que te hayas pasado, que hayas traído la equitación a este podcast. Así que la verdad, muy agradecido. Bueno, viejo, gracias y siempre a disposición. Suerte con este podcast y ojalá que siga y que atraviese varios atletas olímpicos de antes, de hoy y de mañana. Muchísimas gracias. Un abrazo. Y gracias a vos por sumarte a la comunidad del Profe Relata. Si querés seguir descubriendo historias de deportistas argentinos olímpicos y paralímpicos, no te olvides de seguirnos en Instagram como @elproferelata. Nos vemos en la próxima.